Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El virus de la influenza ya ha dejado al menos 20 personas fallecidas en nuestro país y todavía faltan varias semanas para que su circulación en el ambiente comience a disminuir, según los especialistas, por lo que estas muertes podrían no ser las únicas de las temporadas y que generan naturalmente muchísima inquietud, sobre todo a quienes no entendemos de qué se trata en su profundidad, más allá de lo que uno escuche, sepa socialmente. Este martes las autoridades del Ministerio de Salud, en vista de este, no decir un pánico, pero preocupación que se genera, reiteraron el llamado a vacunarse contra el virus, especialmente a los grupos de riesgos, los más afectados por este brote. Las vacunas contra la influenza han sido las más requeridas en los últimos días, dada la preocupación social de la cual yo le he hecho mención. A 2 semanas del pic, los contagios van en aumento y, como le dije, 20 personas han fallecido. Entonces, ¿por qué vacunarse? Interesante entenderlo. Si bien la vacuna no evita enfermarse, sí previene los graves síntomas de un eventual caso de muerte. Son 20 para tranquilizarse, tampoco es una epidemia que incontrolable. Y hay otra cosa muy interesante, la subsecretaria Daza de Salud ha dicho que se han comprado las dosis suficientes para atender a los grupos de riesgo. Por lo tanto, a que no, como diría el Chapulín, no panda el cúnico, porque si no, estas cuestiones toman otros ribetes distintos necesariamente a los que la influenza pueden producir. Hay suficientes vacunas en nuestro país para los grupos de riesgo, que es donde podrían producirse más muertes. Vamos a conversar sobre este tema naturalmente con un súper especialista. Ahora vamos a la pantalla porque tenemos la pregunta del día. ¿Usted o alguien de su familia se vacunó contra la influenza? Yo no me he vacunado nunca contra la influenza. No va a hacer eso la mufa para que me dé la influenza, pero no me he vacunado, para ser franco, hasta ahora. Vamos a cambiar de tema porque nuestro primer invitado no tiene que ver con la influenza, no tiene que ver con la vacuna. Este va a ser el segundo, el doctor París. El invitado que ya está aquí en la mesa y lo puedo ir presentando es el economista Óscar Landerreche, exdirector de Codelco. No vamos a hablar de cobre ni de Codelco. Él es doctor en economía en el MIT y presenta ahora Chacota. ¿Son libros de cómics? No. Son libros de política, de economía, de sociedad, de todo un poco. Pero claro, presentados de una manera. Ahí está, ¿a dónde lo puedo presentar? Aquí están. Son de Planeta los dos. Chacota salió hace 2 años, Óscar. Chamullo. Chamullo hace 2 años, sí. Más o menos, sí. Y ahora Chacota. Gracias, Óscar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Matías? Muchas gracias. Y además, Óscar es compañero mío en Radio Duna, así que tenemos ya un trabajo bastante fluido desde hace mucho tiempo. Y este diálogo va a ser provechoso aprovechar este tiempo. ¿Para dónde vas con Chacota? Mira, bueno, lo interesante son los subtítulos de los 2 libros. Chamullo, cuando lo saqué, el subtítulo era Lo público en la era de la posverdad. Si tú recuerdas, estábamos en la época en que había aparecido el fenómeno de la posverdad y el fake news, teniendo efectos importantes. Y el subtítulo de Chacota es La República en la era del populismo, ¿no es cierto? Hoy en día hay un fenómeno global que algunas personas califican como populista, ¿no? Y ya en Chile estamos empezando a ver algunos síntomas de contagio a propósito de la influenza. Pero está un poco manido también el término, sí, o sea, se usa para cualquier cosa. De hecho, el libro parte, justamente gasto una primera parte diciendo qué es lo que vamos a entender por populismo, porque mucha gente usa la palabra populismo como una chuchada, digamos. Claro. O sea, es una forma de decir, me caen mal. El primer disenso en un diálogo era que te pusiste populista. Claro, y muy desde la derecha, ¿no? Desde la derecha, es decir, alguien de izquierda es populista, es como cuando de la izquierda dice, no, el neoliberal. Es como, en el fondo, una descalificación. Formas de descalificarse. Claro. Entonces buscamos qué es lo que es interesante como fenómeno y el libro plantea que es una intersección entre 2 conceptos. Uno es la demagogia. La demagogia es el uso de la mentira como estrategia en política. Cuando alguien promete algo que sabe que no puede entregar. O cuando alguien da una solución para algo que sabe que no es la solución, pero que hace a la gente sentirse bien. Suena bien. Eso es demagogia, ¿ok? Y el otro fenómeno es... Eso no necesariamente es populismo, son primos hermanos. No, es una parte, es un pedazo de populismo, es demagogia. Y la otra parte es el personalismo. El personalismo es cuando las instituciones de un país están en tal a maltraer, por ejemplo, porque hay mucha corrupción, o porque son disfuncionales, o porque no están logrando solucionar un problema como la violencia en un país o algo por el estilo, o hay mucha desigualdad y mucha injusticia,
que aparece la necesidad de tener un líder carismático, un caudillo que se salte a las instituciones y que usualmente apela a una relación directa con el pueblo, ¿no es cierto? Miles. Bueno, la historia. Bueno, entonces, la intersección entre personalismo y demagogia es lo que en este libro vamos a entender como populismo, y cuando tú empiezas a pensar en casos históricos, y bueno, en América Latina particularmente, o sea, se te acaba, no alcanzan las páginas. Y hay unas listas largas de personajes aquí. O sea, uno que se le habían olvidado incluso la existencia. Bueno, y hasta en las mejores familias, hasta en las mejores familias, porque uno dice Trump en Estados Unidos, pero en realidad, por ejemplo, hay por lo menos 3 o 4 presidentes que uno, desde el inicio de la República allá, que uno puede calificar como persona. Jackson, por ejemplo, otro, ¿no es cierto? Teddy Roosevelt es otro. Entonces, Nixon. Entonces, ha habido varios casos, o sea, que esto ocurre hasta en las mejores familias. Pero claro, hoy en día este es un fenómeno que preocupa, tanto que en muchos círculos europeos, norteamericanos, se habla de la crisis de la democracia liberal, ¿no es cierto? Que los valores de la democracia liberal están bajo amenaza por estas figuras populistas. Antes de que nos cuentes cuál es la amenaza, y luego quiero que me cuentes cuáles son, a tu juicio, las vacunas que podríamos ponernos ante esto, ¿cuál es el origen? Tú ya hiciste la especificación que lo que es, pero ¿dónde se genera ese caldo de cultivo? ¿Cómo una sociedad puede contaminarse con el populismo? Necesariamente la fuente inicial de que surjan soluciones populistas son el desprestigio y la falla de las instituciones. Todos hemos visto en Chile cómo hemos ido una tras otra, tú que estás en el periodismo, todas las semanas, o sea, a cada rato, no sé qué va quedando, los bomberos, no sé, las panaderías, no sé, y próximamente vamos a tener un escándalo seguramente sobre las panaderías. O sea, es una cosa terrible. O sea, vamos institución tras institución que cae en desprestigio, y lo que propone el libro es una teoría de por qué eso está pasando. Lo que propone es que nosotros percibimos la falla de las instituciones, los ciudadanos los perciben como básicamente resultado de crisis de corrupción. Casi siempre dice, falla el Poder Judicial, es una crisis de corrupción. Fallan los carabineros, corrupción. Fallan las Fuerzas Armadas, corrupción. Siempre es corrupción, ¿de acuerdo? Pero lo que yo propongo es que la corrupción en las instituciones es como la fiebre a la influenza. La enfermedad es la influenza. Claro. La fiebre es simplemente el síntoma. Y la enfermedad es que estas instituciones, muchas de las instituciones que constituyen nuestra sociedad, han quedado obsoletas, han quedado superadas. ¿Y han quedado superadas por qué? Porque en el último tiempo, Chile y otras partes del mundo, pero también Chile, han ocurrido tantos cambios que provienen de los cambios tecnológicos fundamentalmente, que cambian nuestra economía, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra manera de hablar, nuestra manera de entendernos, los mercados laborales, los mercados de dinero, Bitcoin, los mercados de los medios. Tú has visto lo que ha pasado con los mercados de los medios escritos. O sea, tantas cosas que han sido golpeadas y están siendo desafiadas. Y las reglas parecen un poquito obsoletas. Obsoletas, las reglas no están y la gente dice, ya las instituciones que se suponía que me tenían que proteger no me protegen. Las que se suponía que tenían que responder frente a ciertas situaciones no lo logran hacer. Entonces quedan superadas las instituciones, y cuando quedan superadas las instituciones empiezan a ser disfuncionales, empiezan a corromperse, la ciudadanía se irrita con ella y empieza a buscar estas figuras mesiánicas, estas figuras personalistas con soluciones demagógicas. Plug and play. Claro, que creer que es llegar y echarle a andar y todo se soluciona un día para otro. En alguna parte te mencionas la necesidad de establecer cambios, por ejemplo, constitucionales. Sí. Que muchas veces quien propone un cambio en las constituciones es el lado populista. Claro. Bueno, ese es como un punto discrepante que yo tengo con la gente que usa la palabra populista. Yo lo propongo explícitamente. Cuando Michelle Bachelet hizo los diálogos exploratorios, los cabildos, los diálogos que yo lo vi como un ejercicio exploratorio hacia un cambio constitucional, que yo creo que fue bastante útil, honestamente. De haber de todo ahí, pero fue... Había gente bien intencionada. Claro, una cosa interesante, unas conversaciones. Desde los sectores opositores a ella, muchos calificaron ese ejercicio como populista. Mi posición es que la solución frente al populismo es poner al día las instituciones para que calcen con la sociedad y la economía que tenemos hoy. Esa es la vacuna. Por lo tanto, el cambio constitucional es uno de los componentes de esos cambios de esas mejorías institucionales. Yo discuto hacia el final del libro algunas ideas un poco más locas, digamos, de cómo podríamos ir más allá de lo que se ha estado discutiendo en términos de cambios constitucionales para hacerse cargo de la sociedad que tenemos.
Y casi todas las cosas que propongo van en la dirección de un sistema institucional e incluso electoral mucho, pero mucho más flexible. Esto es, que permita acoger la diversidad de la sociedad actual, ¿no es cierto?, y procesar de manera eficiente eso para llegar a soluciones. Pero además representar a una sociedad muchísimo más diversa y contradictoria. Y no solo eso, sino que aceptar que la sociedad es contradictoria. Y que eso es parte de lo que tienen que hacer las instituciones. Entonces, efectivamente, este libro propone que aquello que algunos califican de populista, una reforma constitucional en este momento, en realidad es la solución al populismo. Entonces estamos claros cuáles son los síntomas, cuáles son los riesgos, más o menos, y cuáles son las soluciones, si uno pudiese plantear soluciones. A mí lo que me llama la atención mientras leía, no lo leí completo, pero lo miré bastante, y las partes que iba leyendo saltadas, es que son temas muy universales, ¿no? Todo lo que hay aquí adentro es más o menos universal. Les serviría, si lo traducimos al suajili, podría ser leído probablemente. Podría ser entendido, claro, con ejemplos, porque hay ejemplos de lo que ocurre en la vieja Roma o en Nicaragua de hoy, de lo mismo. Sin embargo, este juego de aquí es más chilensis, es más editorial esto, ¿no es cierto? Es para, pero estos libros, ¿cuál es tu proyecto? Porque tú eres académico, básicamente. ¿Tu proyecto? O sea, mi proyecto, a ver... ¿Qué busca? ¿Educación cívica? A propósito, yo traté de que no fuera un libro demasiado chilecentrista. Hago mis referencias inevitables a Chile porque soy chileno y vivo acá, digamos. Pero trato de no, porque tengo una teoría de eso, y es que creo que cuando uno mira los fenómenos, trata de mirar los fenómenos en los que uno está metido, desde lejos los ve mejor. O sea, cuando uno ve los fenómenos, discute los fenómenos en que uno está metido, está demasiado involucrado. Entonces, es bueno esto de mirar el bosque desde fuera. Y una buena manera de hacer eso es mirar los fenómenos que se parecen a los que estamos viviendo, que están ocurriendo en otras partes del mundo o que han ocurrido en otros momentos de la historia. En este libro hay mucha historia. Sí. Entonces, esa es como una filosofía que yo tengo al respecto. Yo lo que estoy buscando hacer es hacer libros básicamente de filosofía política y economía política. Esto, si uno lo ve, pero los trato de hacer de una manera mucho más accesible. Tú que has leído los libros sabrás que hay mucha referencia a series, a cine, a música, a cosas, anécdotas mías, cosas personales y autobiográficas. Trato de hacerlo muy, muy accesible porque creo que estas reflexiones de filosofía política y economía política son cosas que de verdad tenemos que hacer los ciudadanos. Tenemos que pensar en forma profunda sobre estos problemas si es que queremos enfrentar los desafíos que hay hoy en día. Eso es lo que creo. Óscar, tú como economista, que también te tocó liderar una empresa del tamaño de Codelco durante 4 años, ¿no? Tuviste 4 años. Me gustaría que juntaras esos dos mundos. El populismo, en el cual tú hiciste un barrido rápido, que los riesgos, qué es lo que es y cómo se pudiera mejorar. ¿Y qué le puede pasar a un país? Por ejemplo, en la economía real, que todos la vivimos, si un país efectivamente entra en una era de populismo o en un tobogán de populismo, el cual es muy difícil frenar. ¿Cuáles son los efectos que tú ves? Bueno, hay muchos ejemplos alrededor nuestro. O sea, América Latina en eso es muy generosa, en ejemplos de países destruidos por el populismo. O sea, sin ir más lejos, nosotros somos vecinos de un país que a principios del siglo XX era uno de los países más desarrollados del mundo. Perdón, hubo un momento en que Buenos Aires tenía un rascacielos más alto que Nueva York. La gente se olvida, pero Argentina era uno de los países más desarrollados del mundo a principios del siglo XX. Entiendo que era de las 5 economías más grandes del mundo. Y se fueron, Alemania, Estados Unidos, Argentina. Y se fueron enredando y farreando entre chamullentos y populistas y chacoteros mucho peronismo. Y mucha mafia y mucha cosa. Perón es un punto de inflexión ahí, ¿o no? Pero yo diría que incluso antes de Perón. ¿Sí? Perón es un elemento importante, pero antes de Perón hubo cosas muy parecidas a Perón. Lo que pasa es que Perón fue el rey de esta cosa, ¿no? Pero es un problema más estructural de ello. Y en este momento ellos ya no son el país más desarrollado. De hecho, somos nosotros. Y los uruguayos creo que también los pasaron y no se ve como que van a seguir mucho. Entonces, los países cuando se enredan en esto se pueden autodestruir. Vimos Venezuela. Venezuela en los años 80 era también. Llegó a ser una de las economías más ricas del mundo por el petróleo. ¿Y mantiene las reservas de petróleo? Claro, y lo manejaron en forma poco sustentable, se lo farrearon, hicieron tonteras. Chile tiene una oportunidad enorme porque efectivamente Chile durante los últimos 40 años fue un país que con un modelo que mucha gente piensa que es limitado, me lo incluyo. ¿Y tú crees que está agotado? Que está agotado, escribí sobre eso en el Mercurio hoy, ¿no es cierto? Es un modelo de exportación de recursos naturales, pero que al César lo que es del César.
el modelo de exportación de recursos naturales que siguió Chile desde los años 70, 80, nosotros fuimos los campeones de eso, los campeones. O sea, uno de los que más renta le sacó a eso, de lo que lo hizo mejor, y el nivel de vida que tenemos hoy en día en Chile es en gran medida debido a eso. Bueno, pero eso es lo mismo que uno podría haber dicho de Argentina a principios del siglo XX o de Venezuela en los años 70. No es inevitable esto, no es cierto que no se pueda revertir, y si nos ponemos a hacer tonteras, no podemos revertir. ¿Y seguir haciendo lo mismo, a tu juicio, es eso de hacer tonteras o es un camino que nos va a llevar al populismo? O sea, a seguir haciendo lo mismo es mediocridad y es no entender que los caminos al desarrollo que han seguido países como nosotros, porque, o sea, países que no eran desarrollados y que llegaron a serlo, Corea, ¿no es cierto?, un país como Finlandia, ¿no es cierto?, Irlanda, países que en el fondo en algún momento fueron pobres y llegaron a clase media y después llegaron a clase alta, por así decirlo, ¿no? Esos países nunca recorrieron todo ese camino haciendo lo mismo, sino que en una etapa hicieron una cosa, después no es que dejaron de hacer eso, sino que hicieron otra más y otra más y otra más, y fueron quemando etapas y desarrollándose. Por eso la palabra desarrollo, no solo crecimiento. Y lo que nos pasa en Chile es lo siguiente: si uno mira cualquiera de esos países, notará que las empresas líderes y los sectores económicos líderes, cuando llegan al desarrollo, son otros que los que eran líderes cuando empezaron el camino de desarrollo o cuando eran clase media. Pensemos los chilenos. ¿Son diferentes nuestros sectores productivos principales en Chile hoy a los que teníamos hace 20, 30, 40, 50 años? Muy poquito, muy poquito. Algo hay, pero muy poquito. ¿Son diferentes las empresas líderes de Chile, las principales empresas Mira Estados Unidos, ¿cuáles son las empresas líderes hoy? Las tecnológicas, va a ser. ¿Existían hace 30, 40 años? Apple, Google. ¿Existían hace 30, 40 años? No existían. Entonces, el progreso es que van superándose cosas. Y en Chile tenemos una cosa media avejentada. Y por ende, no me parece extraño que la gente esté un poco exasperada e irritada con lo que está pasando en Chile. Y te he escuchado decir que una de las soluciones es no solo más educación, que es más o menos obvio, porque eso soluciona cualquier problema, sino que un gran acuerdo social. Y ese acuerdo social se topa exactamente con lo que cruza este libro, que es el populismo. O sea, el peor enemigo de los acuerdos sociales son los que se arrancan con los tarros y plantean soluciones fáciles. Yo uso otra palabra, no uso acuerdo, porque he notado que cuando uno dice acuerdo social, la gente piensa en algo grande, macro, a nivel de país. Y yo hablo de pactos de desarrollo, pactos. Porque lo que yo veo es imitar lo que hicieron los coreanos, los finlandeses, los irlandeses, los neozelandeses. Es que el Estado va donde el empresario, que ha sido exitoso, exportando uva o minería, y le dice: nosotros queremos decirle a usted que si usted hace una apuesta productiva de avanzada que nos lleve a la punta tecnológica, sabiendo que eso es muy riesgoso para usted, el Estado lo va a apoyar. ¿Con qué? Capacitando a los trabajadores que usted necesita, infraestructura, incluso podríamos llegar a acuerdos tributarios, regulatorios, pero usted va a responder generando empleos de buena calidad, buena relación con las comunidades, buenas exportaciones, desarrollando las capacidades tecnológicas y científicas del país. Esos pactos directos... Pacto público-privado, esencial. Público-privado, trabajadores, comunidades. Eso es así, y tú tienes mucha razón. Si impera la mirada populista, es imposible, porque los populistas por definición son maximalistas. Salen jugando, se arrancan con los tarros con soluciones fáciles. Claro. Y no son los pactos. Y no están dispuestos nunca a transar. Ellos tienen su posición es pura, su posición es perfecta, y todos los demás o son traidores o son enemigos. Entonces, con esa mirada es imposible construir pactos. Y honestamente, Matías, si uno revisa las experiencias de países que han seguido el camino que nosotros queremos completar, no se ven muchos que no hayan logrado esto. O sea, hay dos maneras de lograrlo. O con pactos, Irlanda, Nueva Zelanda, Finlandia, o con dictaduras, Corea, Singapur. Entonces, ojo con eso. O sea, tampoco es que haya como muchos otros modelos. Entonces, la amenaza del populismo, que fue lo que le pasó a Argentina a principios del siglo XX, podría terminar destruyendo el camino que nosotros hemos seguido. Piensen en eso. Eso es muy importante que lo miremos a la cara. Y creo que hay un mal que ha ocurrido en Chile. Como en Chile durante 30, 40 años hemos tenido tan buen manejo económico, realmente, macroeconómico sobre todo, el Banco Central, la política fiscal ha sido tan buena, los chilenos se nos ha olvidado que existe una cosa que se llaman crisis y que son de verdad profundas y duraderas.
Ha habido muy pocas y muy cortas en Chile. Eso fue algo lo que el expresidente Lago en un momento a los más jóvenes maximalistas les decía, vayan a leer historia. Porque creer que esto es parecido a la dictadura, lo que está hoy día, no la conocen. No, eso no tener idea de lo que se está hablando. Chacota es la... Sequel. Es la secuela de Chamullo. ¿Qué viene después? No te puedo decir, pero tiene que empezar con Cha. Chapulín. Pueden especular cuál debería ser el siguiente. Chacota ya está en la librería, porque el otro día lo vi y me dijeron que estaba solamente uno de muestra, pero que no había llegado completo. Es que ya están llegando. Esta semana se repartieron en todas las librerías del país. Óscar Landerreche presenta Chacota, La República en la era del populismo, de Editorial Planeta. Te quiero agradecer por estar aquí. Muchas gracias a ti, Matías. Esta noche con esta conversación muy interesante. Nosotros vamos a separarnos un momento. Antes le quiero dejar presentada la pregunta, porque el tema que viene tiene que ver con algo que no tiene nada que ver con la chacota. Tiene que ver con la influenza. ¿Usted o alguien de su familia se vacunó contra la influenza? El 53% sí lo ha hecho, el 47% no. Yo entre ellos. ¿Tú, Óscar, te vacunaste? Me vacuné. ¿Te vacunaste? Pero me enfermé igual. Pero según tú, evitó que me muriera. Algo así, ¿no? No, yo no he dicho nada de eso. El doctor París, que es un gran especialista a nivel nacional, va a estar sentado en esta mesa y nos va a contar todo lo que tenemos que saber, de qué tenemos que tener preocupación y sobre qué no. Porque el miedo no soluciona nada. Pausa y volvemos en Vía Pública. Ahí estamos en el problema nosotros. Le hablábamos sobre influenza, claro, hay una cierta preocupación porque se han producido 20 muertes en lo que va del año. Nos dirá el doctor París, que es nuestro invitado, cuánto es eso respecto de otros años, pero sobre todo ir a lo profundo. Porque se puede generar, si no entramos, y por eso le queremos entrar aquí rápidamente al asunto de fondo, puede generarse el día de mañana un pánico, y eso no soluciona nada por lo pronto. Enrique París es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor y expresidente del Colegio Médico. Muchas gracias, doctor París, por estar aquí. No, un gusto, Matías. 20 personas fallecidas en lo que va a esta altura del año. Es una cifra que es para alarmarse, es muy alta, porque acapara titulares. Sí, si queremos tranquilizar a la población... ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Debemos decir que es una cifra esperable. Ya. Es una cifra relativamente alta, sin lugar a dudas, sí, no hay que ocultar la verdad, pero es una cifra esperable porque este año, increíblemente, hemos tenido una cantidad de influenza mucho mayor que el año pasado. Fíjate que este año, a la semana 22, tenemos 1.353 casos de influenza A. Ya. Y el año pasado, en la misma época, teníamos 283 casos solamente de influenza A. Le puedo preguntar por qué se da un año que hay más. Es bastante difícil la respuesta porque han sido años en los cuales ha predominado un virus, otros años otros, a veces parte el sincicial y después viene la influenza. Tenemos la impresión de que esta cepa es muy potente y es por eso también que ha producido muertes. La H1N1 es la que está predominando y en este gráfico tengo también esa diferencia. Tú ves que el color azul es el que está predominando este año y antes el rojo, que eran otros virus, el virus A o el virus, perdón, B, en fin. Espera un poquito y usted me narra porque yo se lo voy a mostrar a esta cámara, a ver si está por aquí. Felipe, ¿está en esta cámara? Aquí. Aquí es bien llamativo, el azul... A la 3, déjeme cuál la 3 está aquí al frente mío, disculpe. Ahí usted lo... El azul es el H1N1. Ya. Para ¿Esa aclararle a toda la gente. porcina, o no? Exactamente. Esa fue la misma cepa que el año 2009 Claro. en Chile. Ahí no alcanza a aparecer el 2009. Aquí estamos, el 2015, 16, 17, 18, 19. Tú ves que el año 17 hubo muchos virus también, pero no hubo tanto problema. Este es el 17. El año pasado fue muy bueno. La campaña fue estupenda además también. Ya. Pero este año no están predominando los mismos virus. Hay una cantidad muy impresionante de H1N1 y que probablemente está actuando en forma muy agresiva y eso es lo que está produciendo, digamos, mayor cantidad de consultas y esta mayor cantidad de fallecidos. Sin embargo, esa cepa viene en la vacuna, por lo tanto los que están vacunados deberían estar protegidos. Y de hecho, de los 19 o 20 fallecidos, solo uno estaba vacunado, las otras personas no estaban vacunadas. Y eso explica, digamos, la agresividad de la enfermedad. Ya, lo que no se sabe por qué este año volvió esta H1N1.
La verdad es que la vacuna en los últimos años ha traído siempre el H1N1 porque siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. Entonces, en todos los años ha estado hace presente. como 5 o 6 años fue pánico mundial, sí, ¿se acuerda? Sí, el año 2009. El año 10 2009 nosotros tuvimos 11.000 casos, 11.000 de H1N1. Este año tenemos 1.300, imagínate. 11.000 en toda la temporada. En toda la temporada. Hoy día llevamos 1.000. ¿Y a esta altura cuánto habría? Faltan 3 o 4 semanas, más no. Después comienza a bajar ya la curva. ¿Por qué está más agresivo? Bueno, hay que estudiarlo. El ISP se encarga de eso. El ISP, Instituto de Salud Pública de Chile, que es un excelente instituto, que es el que hace todos estos gráficos, entre paréntesis, todas estas curvas, tiene que estudiar la genética del virus y ver si hay algún cambio o no. Doctor París, si el año 2000, este es el 16, ya había mucha población vacunada. Primero, ¿la vacuna dura un año el efecto? La vacuna dura un año y la vacuna va cambiando, Matías. No todos los años se coloca la misma vacuna. Porque va mutando el virus también. Porque va cambiando el virus predominante, va cambiando no muta, sino que se coloca la vacuna en base al virus que predominó en el hemisferio norte, porque se supone que es el mismo que viene al hemisferio sur. Entonces se coloca las mismas cepas que atacaron el hemisferio norte en el invierno pasado, en Estados Unidos, por ejemplo. Esa vacuna se prepara en base a esas 3 cepas. Hay otra vacuna con 4 y eso es lo que se coloca. El H1N1 lo hemos colocado todos estos últimos años. Desde el año 2009 se está colocando H1N1 permanentemente. Y no sabemos por qué se nos coló este año un bichito. Estoy bastante preocupado porque no sé por qué, no sabemos por qué hay tanto ataque del virus A. Yo decía que el año pasado teníamos casi 300 y este año 1.300. O sea, 1.000 casos más en la misma época. ¿Y qué hipótesis maneja la comunidad médica? Bueno, hay varias hipótesis. Una, que la agresividad del virus es mayor y para eso la teoría tuya de que puede haber mutado, que puede ser un poco diferente, hay que estudiarlo. Segundo, las personas tienen una forma diferente de reaccionar. Y tercero, y aquí está un hecho de la causa, desgraciadamente que hay que decirlo, los adultos mayores son los que menos se han vacunado. El promedio de vacunación es del 84%, 83,9% dijo hoy día el Ministerio. Sin embargo, los adultos mayores solo han alcanzado un 62%. Wow. Y obviamente que los que están falleciendo son adultos mayores. Entonces hay una tasa baja de vacunación en ese grupo que es un grupo de riesgo. Vamos a ir a hablar sobre los grupos de riesgo. Sí. En un segundo más, déjeme que me quede con una duda así como bien común que probablemente en sus casas algunos se quedaron. Yo no me he vacunado nunca. Si yo de esto he sido responsable entre mañana ir a vacunarme, yo nunca me he vacunado sobre la influenza. Si usted dice que mutó, cambió, que llegó más fuerte el bicho. No estoy seguro que haya mutado, eso tiene que decirlo el ISP. Ya, está bien, pero que está más fuerte el bicho. Está más fuerte. Hay algo que está descubierto. Pasando, sí. ¿Cuán cubierto estoy con la vacuna que me van a poner si este bicho está penetrando, se está colando en mi vacuna? Hay que vacunarse de todas maneras. La vacuna dura entre 10 y 12 días en hacer efecto, pero ya al segundo o tercer día tienes anticuerpos, o sea, ya tienes la posibilidad de defenderte un poco más. Pero no solamente es la vacuna, lavado de manos, estornudar o toser en la manga, limpiarse con pañuelos de papel, volver a lavarse las manos, la contaminación intradomiciliaria, evitarla, no fumar dentro de la casa, usar ventilación. O sea, no solamente es la vacuna, pero la vacuna todavía se la pueden colocar porque yo creo que el pic no ha llegado todavía, ni va a llegar en 2 semanas, va a llegar en 3 o 4, incluso 5 semanas más. Por lo tanto, hay que vacunarse. ¿Le recomienda a toda la población vacunarse? Los que puedan vacunarse, que se vacunen, pero los que están en la etapa de riesgo, edad de riesgo, grupo de riesgo, tienen que vacunarse de todas maneras. Vamos a los grupos de riesgo. Los niños, entre 6 meses y 5 años, 11 meses, 29 días, o sea, prácticamente 6 años. Las mujeres que están embarazadas sobre la 14 semanas. Los adultos mayores de 65 años, yo me vacuné. Tú no estás en la etapa de riesgo, por eso no te vacunaste. Yo tengo más de 65. Cualquier paciente que tenga hipertensión, diabetes, obesidad, o sea, una enfermedad crónica, debería estar vacunado. Todos los trabajadores apícolas y donde se crían cerdos tienen que estar vacunados, porque ellos se pueden infectar. Por lo tanto, creo que la gente que no se ha vacunado, si es posible que se vacune, y el Ministerio ha dicho hoy día que va a haber vacuna, porque hoy día hubo también una pequeña crisis. Los noticiarios dieron varias entrevistas a gente que decía que no encontraba vacuna, pero va a haber vacuna. Ojalá que mañana se comiencen a vacunar los que todavía no se han vacunado.
Usted habló de avícola, cerdos, ¿hay algún...? Ellos tienen que vacunarse de todas Ellos maneras. porque trabajan diariamente con Claro, porque cerdos y aves. se sabe ya, Matías, acuérdate que el origen de la fiebre porcina vino de ahí, que hay una transmisión de virus entre las aves y el ser humano, entre el cerdo y el ser humano. Y ahí sí que se puede producir la mutación. Cuando hay ese paso de un animal al hombre o del hombre al animal, ahí se puede producir la mutación y cambia el virus. Desgraciadamente es así, y así se produjo la gran pandemia del año 2009. ¿Hay algún peligro, para aclararlo al tiro? Porque si no alguien puede empezar rápidamente con el juego del teléfono a decir el fake news, decir que comer carne de ave, nada, ¿no? No, nada que ver. Nada que ver. No, esto es una transmisión que se produce similar a la que se produce con el ser humano. Con gotitas las secreciones, de... claro, con las secreciones del pavo, del ave o del chancho, del cerdo. Sí, no, con la carne nada que ver. No tiene nada que ver. Nada, ni con la carne ni con los huevos. No, hay que aclararlo con ningún producto. De todas solamente el estornudo, no sé si estornuda, francamente. Sí, puede ser similar pero con al la... estornudo. Ya, sí, perfecto. por supuesto que sí. Qué sé yo. Sí, la carne ni un problema. Entonces, usted, el llamado que hace es a vacunarse, ojalá a todos, pero de todas maneras a los grupos de riesgo ya definidos. De todas maneras, a los grupos de riesgo es obligación vacunarse. Y la gente que quiera vacunarse o que pueda vacunarse, que encuentre vacuna, que no esté en el grupo de riesgo, va a tener que comprarla, ojalá que también se vacune. ¿Hay un solo tipo de vacuna hoy? Si yo voy mañana y digo, me van a decir la A, la B, la C. No hay un solo tipo de vacuna. El Ministerio de Salud compró una vacuna trivalente que se llama, que tenía 2 cepas A, la H3, la 2A y una B, y hay una vacuna más completa que tiene 4 cepas, que tiene 2A y 2B. Pero, afortunadamente, el virus B no es el que está predominando. Ya. Así que si tú te pones la que tiene 3, igual vas a estar totalmente protegido. Todas las que voy a encontrar me sirven. Todas las que vas a encontrar te sirven porque, volviendo al ISP, el ISP es el que autoriza la importación y el uso de la vacuna y lo hace en base a los estudios que se hicieron en el hemisferio norte en el invierno pasado. Si bien todas las que vaya a encontrar yo me sirven, ¿cuál recomendaría usted si están todas? No, yo creo que no puedo recomendar ninguna marca. No marca, tipos de... No, las dos sirven. La trivalente y la cuadrivalente o la cuatrivalente, las dos sirven igual en este caso porque las dos tienen H1N1, H1N1, que es el virus que está predominando. Y esta, si yo voy a un hospital, un centro médico, una clínica, probablemente la voy a encontrar. Pero si alguien no puede, se puede comprar en una farmacia. Se puede comprar en una farmacia. Y le pido a alguien que me la ponga. Hay algunas clínicas que también la tienen. Hay algunos centros que importan vacunas que también lo tienen. Y yo sé que están, que había hoy día, de hecho, envié a un paciente hacia allá. Así que todavía hay vacunas y el ministerio, escuché al subsecretario de Redes Asistenciales, a Lucho Castillo, diciendo que mañana en la tarde ya va a haber una redistribución de las vacunas. Hay un hecho sí que es importante que quiero decir que tiene que ver con el H1N1, con la influenza A. No hay que usar ácido acetilsalicílico. En niños que tengan influenza no se puede usar ácido acetilsalicílico. Esa es la aspirina, ¿no? Aspirina de marca registrada, pero hay muchos productos en Chile que tienen ácido acetilsalicílico. Perdón. No debe usarse. Que no tenga, o sea, otros que tengan un poco de acetilsalicílico. No puede usarse porque está descrito, y lo he dicho varias veces, virus A más ácido acetilsalicílico produce un síndrome grave en el niño, que es el síndrome de Reye o de Reye, que es una encefalopatía. En Estados Unidos, las cajas de ácido acetilsalicílico, tú nombraste una marca registrada, dicen eso claramente, no usar en periodos de influenza, porque es gravísimo para la salud, sobre todo de los niños. Quiero hacer esa advertencia porque la gente se olvida. Es muy buena. Doctor Párez, no usarlo cuando yo me vacuné no, o en cuando tengas fiebre, cuando estés con la fiebre, cuando estés con el cuadro clínico, si te enfermas, a lo mejor alguien te va a decir, toma una aspirina para que te baje la fiebre, para que te sientas mejor. Aquí está contraindicado. En este cuadro, en la influenza, absolutamente contraindicado. Tiene que tomar otro antipirético. Solo si es que está ya con la influenza activa. Sí, la influenza activa. Y que entonces, ¿qué antipirético? ¿Puede tomar paracetamol? Ojalá paracetamol. Ibuprofeno. Ibuprofeno también es una AINE. Yo tendría precaución con eso. Hay que tener esos cuidados. Sí. Interesantísimo lo que nos dice el doctor, porque un instrumento casero... Se olvida la gente de eso, nos olvidamos nosotros mismos, pero creo que es muy importante repetirlo, porque no debe ser cosa que alguna persona use eso y se agrave por ese motivo y no por la influenza. Y eso quizás, Matías, hay que decirlo también. La gente puede morir por la influenza o puede morir por la complicación que se desencadena, que en el adulto mayor, y ahí está el hecho, le da bronconeumonía o le da neumonía.
Por eso el adulto mayor también, y nos olvidamos de eso, y el Ministerio a veces se olvida repetirlo, tiene que vacunarse también con el neumococo, contra el neumococo. Y la vacuna también es gratuita, entre paréntesis, ¿eh? Es gratuita, absolutamente gratuita. Sí. Distintas, ¿no? No es que hay una especial que... No, la del neumococo se coloca cada ciertos años, no necesitas colocártela todos los años. Pero los adultos mayores también deben saber que tienen que colocarse la vacuna contra el neumococo, porque ni Dios quiera le da la influenza, pero se van a defender contra la neumonía, contra la otitis, contra la sinusitis, en fin, un montón de enfermedades. ¿Neumococos solamente para los adultos mayores? No, ¿o? en los niños en Chile se coloca habitualmente la vacuna contra el neumococo, está dentro del plan nacional ahora, obligatoriamente. Así que los niños que nacieron hace los últimos 7 años o 8 años también están vacunados contra el neumococo, afortunadamente. Entonces, a no tener pánico, aquí no pasa nada grave, las cifras que usted nos ha entregado están dentro de lo esperable. Están un poco más altas que otros años. Pero está todo bajo control porque están las vacunas, porque las vacunas hacen los efectos esperados, los grupos de riesgo a vacunarse de todas maneras, el resto sería bueno vacunarse. Sí, yo quiero insistir en los adultos mayores, que es donde tenemos la tasa de vacunación más baja, 62%. Y lo ideal es que tengamos un 85%. Entonces, cuando el Ministerio dice tenemos 83%, pero es la suma de todos, el promedio, creo que hay que insistir en los adultos mayores. Doctor Enrique París, le agradezco mucho por estar esta noche aquí María, conversando este tema que ha empezado a generar cierta preocupación e inquietud en algunos sectores. Pero hay que calmar a la gente. Calma, pues. Estar alerta, estar atento, pero calmado. Me gustó mucho la entrevista a Oscar. Lander. ¿Por qué? Me gustó mucho porque creo que él habló de los pactos y a mí me gusta la idea del pacto social, pacto por la salud y donde puedan intervenir todos, como dijo él, no solamente público-privado, que es lo que, sino que también los trabajadores. Entre paréntesis, aquí hay que elevarles un monumento a los trabajadores de la salud que están trabajando en forma muy intensa para poder controlar esta pequeña brote, diría yo, de influenza. Hay que trabajar haciendo pactos, estoy de acuerdo. Usted es un especialista también en la salud pública, en las políticas de salud. Me gusta hablar de eso, sí. Así que eso. Doctor París, muchísimas gracias por estar Gracias, aquí en Vía Pública. Hacemos una pausa, ¿le parece? Ya volvemos, espérenos. Revisamos el resultado. Estaba revisando ahí reacciones sobre las dos entrevistas. Estaba muy activo en WhatsApp, en Twitter, comentando temas de interés. A ver, este es el resultado. ¿Usted o alguien de su familia se vacunó contra la influenza? El 53% lo ha hecho. O su familia, su entorno, el 47% todavía no. Por lo que le entendimos al doctor París, lo relevante es preguntar en los grupos de riesgo y si nos apuramos un poco más, en los adultos mayores. Ahí es donde hay que hincar el diente a los que no han hecho esa pega aún. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. El gobierno anuncia que pondrá suma urgencia al proyecto de ley Gabriela. La información se dio a conocer luego que el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, se reunieron con la familia de Gabriela Alcaíno, 17 años, recuerda usted, y su madre, quienes fueron asesinadas en su vivienda, presumiblemente por la expareja de la adolescente. Así que más profundidad sobre esta noticia y sobre otras noticias en nuestro portal de noticias 24 horas. Revisamos la temperatura de la región metropolitana en este momento. Nubosidad parcial, los termómetros marcan a esta hora, cuando son las 23:44, 5 grados. Para mañana, miércoles, nuestra región espera 15 grados de máxima y cielos nublados. Y para el jueves, chubascos, cuando llovía en Santiago. Chubascos, 12 grados. Vamos a ver si se cumple y mañana vamos a poner lluvia, ojalá, porque falta que hacer, aire está feo. Vamos a otras regiones, ¿qué le parece? Los Ángeles, región del Biobío, donde la semana pasada hubo esos vientos huracanados, esos, ¿cómo se llaman? Los tornados que dejaron muchas familias con tantos problemas. Saludos a ellos. Lluvias para mañana, 11 grados de máxima. En Ovalle, región de Coquimbo, parcial, asoma un poquito el sol, máxima probable 15 grados.
Y escuchamos al reconocido, un artista de dimensiones internacionales, un ícono, diría yo, a estas alturas. Las ventas de sus discos se multiplicaron tras la muerte a tal punto que al día de hoy sigue vendiendo millones de discos o bajando millones de canciones. Bueno, los discos están muy en boga hoy también, a los LP. La revista Time calificó su disco Exodus como el mejor del siglo XX. Su recopilatorio Legend, lanzado en el 84, sigue en las listas de ventas británicas y americanas. Es el disco más vendido de la historia del reggae. ¿Cómo se dice reggae? Reggae, no sé exactamente. Les pido disculpas a los más puristas. 25 millones de copias. Con Is This Love y el recuerdo de Bob Marley, cerramos el Vía Pública de hoy. Si no se ha vacunado contra la influenza, vacúnese. Si está dentro de los grupos de riesgo, por favor, vacúnese. Vamos a evitar un problema. Buenas noches. Gracias por venir.